Muy buenas y santas las tengan todas y todos. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches, director y conductor de este espacio de opinión alternativa generado desde la provincia que se llama La Conversa de Fin de Semana. Para el día de hoy vamos a presentarles unos apuntes, unos análisis, unas opiniones acerca de la actual crisis de las fuerzas militares en Colombia. En estos días bastante nombradas en los medios de comunicación a raíz de un nuevo escándalo que vincula a miembros del ejército con grupos armados ilegales. En esta videocolumna del día de hoy vamos a abordar un poquitico ese aspecto desde el punto de vista de que no es un hecho aislado, no se trata de situaciones esporádicas, sino que es una situación que ya viene degradándose desde hace mucho tiempo atrás. Los invito a que no se despeguen de la conversa de fin de semana, agradeciéndoles por estar aquí compartiendo con nosotros este espacio de análisis y opinión. Vamos a empezar esta conversa del día de fin de semana, la conversa de fin de semana el día de hoy, mirando una noticia que nos puede traer un poquitico la memoria histórica de esta crisis en el reciente pasado. Así que por favor los invito a que no se despeguen y vean este video que ambientará esta conversa del día de hoy, la crisis de las fuerzas militares en Colombia. El 2 de marzo pasado, el ministro de Defensa, Diego Molano, daba parte de una operación en el departamento del Guaviare, en la que confirmaba el bombardeo a un campamento que inteligencia militar había detectado como perteneciente a las disidencias de las FARC. Así lo informaba. En una operación conjunta de nuestras fuerzas militares y de policía fueron neutralizados 13 integrantes de las disidencias de las FARC del criminal alias Gentil Duarte. 10 muertos de ellos en desarrollo de esas operaciones y 3 capturados en Calamar, Guaviare. Pero organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos aseguraban que tras esta acción militar habrían muerto menores de edad y que el gobierno colombiano había omitido dicha información. Pocas horas después se conoció una notificación de Medicina Legal, dando cuenta de que las labores de identificación aún continúan y darían plena información una vez se complete este proceso. Sin embargo, esta versión no coincide con las que tienen defensores de derechos humanos que hacen acompañamiento a las familias de las víctimas. Comienzan a votarme familiares de personas que decían que han aparecido en un listado que han sido caídas en este bombardeo. Hablando con esas familias, nos trasladamos a Villavicencio el día 12, el día sábado, y el día lunes a las 8 de la mañana llegamos a Medicina Legal de Villavicencio. Relativamente yo venía con 3 familiares, ellos cada uno encontraron sus familias allí en los huertos que habían en Villavicencio, entre ellos una menor de 16 años y los otros 2 de 19 años. Las poblaciones más vulnerables, como los indígenas, afros y campesinos, quedan en medio y viven los rigores de la guerra. Hasta Medicina Legal en Villavicencio llegó Luz Amparo Merchán, madre de Jamie Vega Merchán, y quien al parecer habría muerto tras el bombardeo registrado el 2 de marzo en Calamar, Guaviare, y que las fuerzas militares cumplieron contra el máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, Gentil Duarte. Esta mujer afirmó para Blue Radio que su hija fue víctima en este operativo. Estoy reclamando una menor de edad. Eso es un dolor muy fuerte porque el gobierno dice que no hay menores de edad. Sí, sí los hay. Vean, yo estoy reclamando a mi niña de 15 años, por favor. Tras la muerte de la menor, la madre y la abuela de la joven rechazaron las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano. Yo lo que pienso es que el gobierno está equivocado porque los niños no son máquinas de guerra, los niños de pronto tienen una mala equivocación porque no hay algo recreativo, no hay oportunidades para ellos, hacer algo productivo de que los entretengan en vez de pensar en otras cosas, en coger por allá por donde no deben. Según los familiares de la menor, Medicina Legal les confirmó que ella habría muerto 2 días después del bombardeo en medio de combates contra la fuerza pública. Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, pidió al gobierno de Colombia que entregue información clara sobre esta operación.
Veían ustedes en estos dos videos que acabamos de compartir con ustedes cómo en un pasado reciente las fuerzas militares de este país se han visto envueltas por lo menos en situaciones confusas respecto a su accionar frente a la comunidad, frente a la sociedad civil. Pero este suceso en el que las fuerzas militares de Colombia, en el marco del conflicto armado interno que muchos creíamos se había podido superar con el acuerdo de paz estable y duradera firmado entre la exguerrilla de la FARC-EP y el Estado colombiano, antes de avanzar, antes de proporcionar ese objetivo que todos anhelábamos de la paz, de la reconciliación, de la prosperidad, del buen vivir, por culpa de muchos factores, pero centralmente por la falta de voluntad política del actual gobierno, esta situación de esperanza, de reconciliación, se ha tornado en todo lo contrario. Hemos vuelto a la barbarie de la guerra, y dentro de esa barbarie de la guerra, desafortunadamente nuestras fuerzas militares han jugado un papel, digamos, desastroso, por llamarlo de alguna forma. A punto tal que dos exministros, los tres diría yo de este gobierno de defensa, los tres fueron sujetos a control, comillas, político por parte de un Congreso de mayorías oficialistas, pero que de alguna manera muestran la preocupación de la sociedad civil respecto a ese accionar de las fuerzas militares. Pero antes de llegar a este triste episodio del bombardeo de niños y niñas y de la respuesta salida de tono, hilarante, brusca, ofensiva de que los niños son máquinas de guerra, en palabras del hoy ministro de Defensa Molano, hay que recordar que este comportamiento, digamos, salido del curso normal de las fuerzas militares no es nuevo. Es un proceso que, si revisamos un poquitico la historia de Colombia, hace unos 200 años, ha venido acompañando el diario vivir de la sociedad colombiana. No podemos olvidar que durante todos estos más de 200 años de vida republicana, las fuerzas militares, más allá de su neutralidad prescrita en todas las constituciones que hemos tenido, y que su papel únicamente debería estar encerrado en la defensa del territorio nacional contra enemigos externos, en proteger la vida, honra y bienes de los asociados, es decir, de usted y de nosotros, ha estado vinculada, primero que todo, al devenir político, ha sido ideologizada durante toda la historia, del lado conservador, del lado liberal, hasta hace algunos años, y hoy en día también estamos mirando también un proceso de politización de las Fuerzas Armadas, delegitimando esa razón de ser del monopolio de las armas para protección de la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. En ocasiones las fuerzas militares, sobre todo la policía, que para el caso colombiano particular en el mundo, de ser un estamento civil, está incluido dentro de las fuerzas militares. Cómo se ha puesto al servicio de uno u otro interés particular partidario, de uno u otro interés particular económico. Entonces, cuando usted quita de ese centro de las fuerzas militares, que es de la protección de toda la sociedad, y la obliga a que atienda uno u otro interés particular, está sembrando la semilla para la debacle, la crisis que hoy está padeciendo esta institución del Estado colombiano. Por allá en los años 78, comienzo de los años 80, son famosas, para los que les gusta un poquitico la historia y para las nuevas generaciones recordarles, fueron famosas las épocas del Estatuto de Seguridad Nacional, donde las fuerzas militares estuvieron a las órdenes del Estado colombiano, y más allá del Estado, de los gobiernos de esa época, el gobierno del expresidente Turbay Ayala, mi abuelo,
de los nuevos Turbay que hoy están aspirando también a seguir en el poder político. De esa época son tristemente recordadas las persecuciones, las desapariciones e inclusive las torturas y los asesinatos en las caballerizas al norte de Bogotá. De los años 80 viene la triste historia de las desapariciones y los abusos de las fuerzas militares en la toma y la retoma del Palacio de Justicia, que como veían ustedes en el promo iniciando esta conversa, tiene hoy en día todavía a altos oficiales hoy en retiro vinculados a sucesos de desaparición, asesinato de personas en esa cruenta retoma del Palacio de Justicia. Y últimamente, en la historia más reciente, nosotros podemos traer a colación así un acto grueso, el de los 6.402, las 6.402 víctimas de los mal llamados falsos positivos. Y a lo largo de todo este periodo hemos visto cómo de manera muy seguida algunos miembros, no vamos a generalizar que todos los miembros de las fuerzas militares, la oficialidad y la suboficialidad, dentro de los cuales hay personas honorables, hay personas cumplidoras de su deber, muy éticos, sin embargo, y desafortunadamente para estos oficiales, suboficiales y para estos miembros de las fuerzas militares, pareciera ser que día tras día nos estamos dando cuenta que las mal llamadas manzanas podridas son muchas. En los últimos 10, 12 años hemos visto cómo de manera reiterada y muy seguida miembros de las fuerzas militares se ven vinculados directa e indirectamente a cualquier cantidad de escándalos, tanto en la policía como en el ejército, como la Fuerza Aérea, incluso la Armada colombiana, como lo veían en el PROM. Esto nos ha llevado quiero referirme, es decir, a la sociedad civil, a empezar a tener una percepción negativa de nuestras fuerzas militares. Vuelvo y repito, y quiero ser reiterativo, no con ello queriendo decir que todas las fuerzas, todos los miembros de las fuerzas militares per se, pues son personas de mal, o son personas que se han equivocado, o son personas que han actuado con dolo. No, sino que efectivamente todos los días son más seguidas las menciones de miembros de esta fuerza, individuos de estas fuerzas, vinculados en escándalos de corrupción, en escándalos de narcotráfico, en escándalos de agresiones a la sociedad civil, etcétera, etcétera. Esta constante mención de las fuerzas militares en eventos negativos necesariamente ha ocasionado que la percepción que tenemos usted y yo y todos los colombianos respecto a lo que debería ser el garante de nuestros deberes, de nuestros derechos y de nuestra integridad, la veamos con desconfianza. Y una de las consecuencias de esta desconfianza es la falta de respeto. La falta de confianza genera la falta de respeto, y a su vez esto genera la violencia en contra de algunos de estos miembros de las fuerzas militares. No con esto quiero decir que se justifica pues la agresión contra los miembros, sino que efectivamente esa falta de confianza por esta reiterada mención en asuntos escabrosos hace que la gente le pierda el respeto y que por el contrario vea con temor, con miedo y con desasosiego a las fuerzas militares, cuando lo ideal fuera que se acogieran como propios de la civilidad. Y no contentos con eso, durante los últimos 3-4 gobiernos, es decir, me refiero a los 2 de Uribe, a los 2 de Santos y al actual, esta desconfianza, este recelo con que se mira a las fuerzas militares de Colombia va de la mano con constantes análisis, con constantes estudios diagnósticos sobre las tremendas, garrafales fallas de este cuerpo del Estado, que han alcanzado niveles sorprendentes, a punto tal de que se les ha hecho un llamado constante
al respeto a los derechos humanos, el respeto a la civilidad. Cosa bastante particular en un país como Colombia, que se llama o se precia de ser una de las democracias más estables y que se precia de tener el título de ser un Estado social y de derecho. Sorprende que la sociedad civil no haya sido capaz durante todo este tiempo de pararse a reflexionar un momento sobre estas anomalías de las fuerzas militares, que no haya tenido a bien manifestarse masivamente presionando al legislador y al ejecutivo, es decir, al Congreso y al presidente, a los presidentes, para que de una vez por todas se emprendan las necesarias reformas que de verdad adecúen a las fuerzas militares a la verdadera realidad social y económica de Colombia. Seguimos, por el contrario, siendo testigos y hasta víctimas de una excesiva politización de las fuerzas militares, un excesivo deterioro moral de las fuerzas militares, y que, como ustedes van a ver ahorita más adelante en el próximo video que voy a compartir, ha llegado a la degradación, y ya lo veníamos sospechando y ya lo veníamos constatando a través de múltiples escenarios judiciales, la connivencia y la complicidad entre un número escandaloso de miembros de las fuerzas militares con organizaciones al margen, organizaciones armadas al margen de la ley, delincuencia común diría yo, y que se justifican o la tratan de justificar como una especie de estrategia o de táctica para seguir en esta guerra que algunos llamamos conflicto armado interno. Entonces, antes de seguir y ya para llegar a la parte final y las conclusiones de este repaso por la crisis de las fuerzas militares, quisiera compartirles un video con el último, o el más reciente, quisiéramos que fuera el último, el más reciente hecho noticioso que tiene como protagonistas, tristes protagonistas, a las fuerzas militares. Les pido el favor de que le presten un poquitico atención, le hemos tomado los medios nacionales, y que nos sirva este video como un contexto de inicio para esta segunda parte. Por favor, no se muevan, ya regresamos para hacerle el análisis de esta parte. La Alianza Investigativa, justamente de Noticias 1 Cambio, encontró unos audios del comandante de la 29ª Brigada del Ejército en Cauca. Habla ante sus hombres de sus relaciones y encuentros con los jefes de la banda del narcotráfico de Los Pocillos. Ignacio Gómez. Mónica, se trata del general Jorge Hernando Herrera Díaz, hasta hoy jefe de la 6ª División del Ejército. Pese a ser uno de los oficiales más condecorados, se relacionaba con narcotraficantes como si fuera una estrategia normal de la guerra. Desde cuando el Frente 60 Jaime Pardo Leal de las FARC salió de las veredas de Argelia, Cauca, hacia su espacio territorial de paz, los criminales libran una guerra entre ellos en la que hasta el momento domina la banda de Los Pocillos, interlocutores del ejército, según explicó el general Jorge Hernando Herrera, comandante de la Brigada 29 a su tropa en 2019. Caliche era de la parte armada y de finanzas Pocillo. ¿Listo? Este man ya no está ahí. Estos dos manes están ahí, más Ramiro, o Ramiro, que es del Frente 29. ¿Listo? El ELN está ahí, ¿sabes? Estos manes, cuando yo, ahora, hermano, ¿me entienden? Los manes siguen manejando el narcotráfico. Siguen así. Yo me reúno con ellos vienen acá, hablan conmigo. Por el corredor del río Micay siguen fluyendo 150 toneladas de cocaína por año. Y desde entonces se ha rumorado sobre alianzas con el ELN que el ejército ha negado. El Ejército Nacional no tiene alianzas con el ELN ni ningún otro tipo de organizaciones al margen de la ley. Según los registros de la reunión de comando que obtuvo la Alianza Investigativa Noticias 1 Cambio, los rumores de sus reuniones llegaron a la reunión y el general explicó la alianza como un asunto estratégico. Esa es la punta de... Entonces, más movidos nosotros sabiendo que eso pasa y nosotros no lo queremos convencer. Entonces queremos desde que, porque Mijal Herrera habla con esos hijos de puta.
La alianza militar con los pocillos fue expuesta también por el líder de las disidencias de Gentil Duarte en el Cauca. Individuos que con brazaletes de la segunda Marquetalia hemos mandado nuestras estructuras a verificar y pues terminamos dándonos bala con el ejército, que tienen un relacionamiento con un grupo armado allá que se llama Los Pocillos, donde el comandante es uno que le dicen Pocillo y otro que le dicen Caliche. Jonier murió el 24 de enero a manos del ejército. Así lo reportó el propio presidente de la República. Hemos neutralizado a Euclides España Caicedo, más conocido como alias Jonier. El término neutralizar, según explicó el general Herrera en su reunión de comando, no significaba capturar. Y se tiene que neutralizar esa estructura, pero neutralizar las manos estando de baja. El general Herrera viajó esta semana desde Florencia para explicar el contenido de su conferencia de 2019 al comando del ejército. Asimismo, en Noticias 1 admitió sus reuniones con los pocillos, pero dijo que estas se dieron en el contexto de sus labores misionales en la verificación de los acuerdos de paz. Pues en lo único que podríamos coincidir con este alto oficial del ejército colombiano es que efectivamente esto es una hijueputa guerra, en la que desafortunadamente las víctimas más grandes están del lado de los desarmados, es decir, de la sociedad civil. A raíz de este escandaloso suceso, se viene desarrollando todo un entramado de vínculos de altos generales, de altos oficiales y otros miembros de las fuerzas militares vinculados con estos grupos irregulares en esa especie de juego macabro que tienen ellos en la guerra, en esa hijueputa guerra, y que no ha permitido que regiones como el Cauca, como Arauca, como el Chocó, como el suroccidente del país en términos generales, tenga un mínimo respiro de paz, un mínimo respiro de esperanza, de progreso, de buen vivir para sus habitantes. Todo lo contrario, esta hijueputa guerra es el campo de juego de estos personajes ilegales, diseñada por ellos para que se perpetúe en el tiempo y siga brindándole réditos económicos e inclusive réditos políticos, porque ya como ustedes van a ver ahorita, uno de estos implicados terminó siendo un flamante aspirante a la gobernación del Cauca y después al Senado por parte del partido del actual presidente de la República y del gran colombiano expresidente de Colombia. Empieza uno a tejer, y la sociedad de estos territorios, Arauca, Catatumbo y el Cauca, por mencionar unos solos ejemplos, del porqué de ciertas situaciones en las que uno pareciera no encontrarle una respuesta lógica, y aquí lo hemos expresado en reiteradas ocasiones. No se puede explicar cómo zonas con alta presencia de las fuerzas militares del país son las mismas zonas en donde los grupos armados, al margen de la ley, tienen fuerte presencia y parece que fueran el poder dominante en esas regiones. No se puede explicar cómo en el norte del departamento del Cauca, una zona fuertemente militarizada, sigan habiendo expresiones de la delincuencia como el narcotráfico, el intercambio de drogas por dinero, de drogas por arma, que siga habiendo un comercio ilegal de materiales extraídos en la minería ilegal,
del narcotráfico, vuelvo y reitero, y del contrabando, e incluso del tráfico de personas, de frente a los miembros de las fuerzas militares, y que parezca que ellos no se dan cuenta a qué hora les pasan por el frente los cargamentos de drogas ilícitas, los cargamentos de minerales extraídos de manera ilegal, la entrada de mercancía de contrabando e incluso, como lo decía recién ahorita, el tráfico de personas. Entonces nos preguntábamos, ¿pero cómo es posible eso? ¿Cómo no puede ser que la estrategia, la inteligencia, la sagacidad de los delincuentes desborde de esa manera la inteligencia militar? Con este tipo de noticias, como las que acabamos de recién ver en el video, empieza uno a creer que efectivamente eran ciertas esas sospechas, esos rumores, según los cuales esta llavería entre los ilegales y los legales era un hecho sabido desde hacía mucho tiempo. Y la disculpa, por lo menos para los territorios como el norte del Cauca, era que aquí había una especie de veto por parte de las comunidades indígenas, lo cual no es cierto, porque si hacemos un repaso general, los mismos territorios indígenas es donde están las bases de altas montañas y es donde patrullan constantemente las fuerzas militares, a quienes los ilegales les asesinan a los líderes, a lideresas, a quienes los ilegales les hacen atentados y a quienes los ilegales les ponen las pancartas y los letreros en los centros poblados, como recién pasó en Santander de Quilichao, sin que nadie, y nadie, me refiero a las fuerzas militares, se dé cuenta. A pesar, eso sí, de constantes, casi que diarios, consejos de seguridad, en donde las conclusiones, y aquí lo hemos dicho, siempre serán las mismas. Incremento del pie de fuerza, más de lo que ya hay ahí, construcción de más bases militares y estaciones de policía, e incremento en los recursos para la delación, es decir, para los informantes. Y como ya se ha venido sabiendo, inclusive en ese video, en esos audios de Noticias 1 y Cambio, estos mismos personajes se quejaban del mal manejo que entre ellos, delincuentes bandidos, hacen de esas mismas recompensas. Entonces, para concluir, la crisis en este momento, 2022, por la que está atravesando las fuerzas militares, es una de las más tristes, las más profundas, creemos, hasta ahora, por las que ha pasado este cuerpo militar. Su representante, general Zapateiro, brilla por su ausencia y nos sobra recordar que su nombramiento, su ascenso también estuvo enmarcado con una serie de reparos por parte de miembros del legislativo que se oponían a que se nombrara, a que se lo promocionara por estar vinculado a investigaciones por comportamientos no santos, no éticos como militar. Es triste que esta noticia de la constatación, digo yo, eso es una visión muy particular, de la constatación de esta crisis y de que efectivamente sí existía y sí existe una connivencia de algunos miembros y altos mandos de las fuerzas militares con la delincuencia, con el narcotráfico e inclusive con los grupos insurgentes, es cierta, pero lo más triste es que esa connivencia, a pesar de lo arguido por estos generales de ser una estrategia para luchar esta guerra, termine siendo una estrategia cómplice para la muerte, para el desplazamiento y para el terror de estas zonas. Termina uno creyendo que esa desconfianza de la sociedad colombiana a sus fuerzas armadas va a terminar siendo un temor o un terror hacia sus mismas fuerzas, en una situación muy anómala que debería ser todo lo contrario. Esperar que este gobierno que ya va de salida asuma, y este legislativo asuma esa profunda reforma que humanice y que adecue a las fuerzas militares a la sociedad actual colombiana, soñar mucho. Tocaría esperar quién va a ser el nuevo comandante en jefe, es decir, el presidente, cómo va a quedar conformado el Congreso de la República para
intentar soñar quizá con una reforma, con una mayor profesionalización de las fuerzas militares, porque de lo contrario, como recién decía, el panorama más que de respeto y de cariño por las fuerzas militares sería el de la desconfianza y el miedo. Por hoy no les quito más tiempo, los invito a que nos veamos de aquí a 8 días si no pasa nada extraño, y recordarles que todavía estamos en nuestra propuesta de la VAQI, una vaca por la conversa. Ya voy a dejarle la promo y agradecerles por estar conectados con nosotros en nuestras redes sociales de la conversa de fin de semana. Los dejo con la promo de la VAQI y nos vemos de aquí a 8 días a eso de las 7:30 si no pasa nada extraordinario.